Hola, mi nombre es Sid Roth y bienvenidos. Dije bienvenidos a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado tuvo un mensaje del cielo para esta generación de lo que debe hacer, lo que debes hacer, para que tu destino esté en sincronía con el llamado de Dios para ti. Hacer que tu familia se sincronice con lo que Dios la ha llamado a hacer. Hacer que tu nación se sincronice con el llamado de Dios para la nación. Y va a compartir las palabras del cielo que harán que tú puedas cambiar a todo el mundo. Te diré, Pat, tu padre... Me encanta usar esto para describirlo. Era un mafioso y su padre era judío. Probablemente era, digamos, un ateo. Verás, conocieron el catolicismo y se volvieron católicos, pero no lo practicaban. Y yo hablaba con mi padre el otro día. En un punto del camino, Dios dejó nuestra casa. Dios fue expulsado. Y no fue hasta que cumplí 5 años que mi padre tuvo un encuentro radical con Dios y papá trabajaba en la mafia, era de Detroit, éramos traficantes. Pero fue una noche. Nadie había sido salvado en la familia y mi mamá fue salvada 2 semanas antes en un concierto de música cristiana. Vino a casa y la unción era tan fuerte en ella que él se puso miserable y enojado. Y una noche dijo, Dios, si eres real. Y tuvo un encuentro y... en ese momento en que se arrodilló junto al excusado, tiró la droga en el excusado, cambió mi familia. El linaje familiar cambió en ese exacto momento y desde entonces de la familia han salido 130 cristianos. En 3 meses dejó la mafia, en 5 meses estaba en la escuela bíblica y luego se llenó del espíritu que revuelve todo. Pero, ¿sabes? Al crecer, viste milagros, viste provisiones angelicales. Dime 2 rápidamente. Una vez, mis padres eran muy pobres. Mi padre nos mudamos a Alabama. Él era pastor de esas iglesias que digo que sirven para una cosa, hacer o romper al hombre de Dios. Todos tienen que pasar por eso. Pero éramos muy pobres y nos sentábamos a la mesa, sin nada en los platos, sin comida, y comenzaba a orar. Y él decía, Espíritu Santo, trae a alguien a la casa. Pero una noche, ellos, mamá y papá empacaron, vivimos en una vieja iglesia, ellos empacaron, y fueron a una reunión por ahí. Mi hermana y yo estábamos en casa con mi hermano. Vivíamos sobre una carretera. No podías ver nada en 1 kilómetro, en ninguna dirección. Una vieja iglesia, puertas dobles, edificio viejo. Un hombre tocó a la puerta y dijo, está el amo de la casa. Supuse que hablaba de papá, aunque no lo llamábamos así. Y dijo, denle esto. Y cerramos la puerta. Era un sobre abierto. El hombre se veía como creo que Jesús tal vez se ve. Y había 7 billetes de $100 allí. Abrí la puerta y se había ido. Mis padres vinieron y estaban pastoreando en la iglesia. Vivíamos en una vieja iglesia, era muy pobre. Ellos oraron. Dios, necesitamos $700 para poder lograrlo. Cuando abrimos la puerta, él se había ido. Un ángel del Señor vino. Era un ángel. Una y otra vez tuvimos experiencias así. Pero de acuerdo con mis notas a los 16, tú estabas lleno de religión. Te descarrilaste, Cierto. Bebías, tenías problemas con la ley, salías con unos amigos haciendo nada bueno. Así es. ¿Y qué pasó contigo? Vi lo que muchas personas han visto. Y hay personas que nos ven ahora y deben entender, el Espíritu Santo va a invadir donde estás. Sentirás el aliento de Dios en tu cara sentado ahí, sentirás la gloria de Dios. Debo avisarles, si te cortas, tus cicatrices probablemente sanarán. Hablaré de eso en 1 minuto. Pero seguido tengo encuentros con Dios, pero yo vi lo opuesto a los encuentros muchas veces en la religión, en la iglesia, y comencé a creer que no era real. Conducíamos por el camino una noche, un amigo y yo, y estuvimos bebiendo, 16 años, y conducíamos de bajada. El auto marcaba 150, incluso en mi estupor.
yo sentía la convicción, comencé a llorar y podía estar en un servicio y llorar ante Dios. Como sea, íbamos por el camino y Sid, un auto vino contra nosotros. Y mi amigo estaba muy ebrio y él no era creyente. Y estábamos en el carril incorrecto y comencé a gritar, ¡pásate al otro carril, al otro! Al momento que un auto vino directo hacia nosotros, grité, ¡Jesús! Mi madre siempre decía cosas como, declaro la sangre de Jesús sobre ti, salíamos de la casa, era una locura. Mis amigos decían, ¿qué dijo? Yo decía, no, está bien. No te preocupes. Salía de la escuela y había grasa, no nos alcanzaba para el aceite de oliva, había manteca por todo el auto y mamá, pues... ella venía y lo ungía y decía, mamá, ¿qué haces? Y ella hacía, yo decía, arruinas la pintura. Ella decía, ¿estás vivo, no, hijo? Y... nunca lo olvidaré, porque siempre nos ungía, despertaba ungido con aceite, pero nunca olvidaré esa noche. El auto, cuando grité Jesús, el auto pasó a través de nosotros. Y mi amigo... Pero aguarda un segundo, estabas ebrio, tal vez no viste eso. Esa es la cosa. Fue tan real que nos pusimos sobrios. Me salí del camino y fue 2 semanas después que el Señor me susurró, si no me das tu corazón a mí, si no clamas a mí, tu tiempo será limitado. Y supe, porque en Romanos 1 dice, Él te entregará a ti mismo. Supe que me llamaba, supe y tuve encuentros. Y supe que fui llamado al ministerio. La mejor forma de saber si lo fuiste es despertarte pensando en eso, dormirte pensando en eso, y todo lo que te pasa es un gran ejemplo para sermones. Si eso te pasa, eres llamado. Nunca lo olvidaré, porque me salí del camino y mi amigo lloraba. Y él dijo, ¿viste lo que pasó? Y dije, creo que ese auto nos atravesó. Y 2 semanas después, Sid salía de la cama una noche y dije, Dios, porque vi a mi padre orar así muchas veces, si eres real, y comparto esto por todo el mundo con adolescentes y adultos, si eres real, necesito que lo pruebes. Y me arrodillé, porque así es como vi a mi padre orar. Y no sé si estaba dormido o fue una visión, pero él entró a mi cuarto y fui tan lastimado por la iglesia. Había visto tantas cosas. Las personas, ovejas muerdan. Y nunca lo olvidaré porque de pronto Dios entró a mi cuarto y yo dije, si eres real, necesito que vengas aquí o nunca te serviré. Había planeado ir a la Academia de la Fuerza Aérea y todas esas tonterías. Y el Señor entró y Él dijo, hijo, lo primero que me dijo fue, quiero que me sigas. Pero me dijo, siento que mi novia te haya herido. Y estaba sobre el suelo llorando y le di mi corazón. Instantáneamente me llenó con el Espíritu Santo, comencé a orar en otras lenguas y esa fue una revolución radical. A los 17 años, un año después era pastor de jóvenes. Muy bien, quiero que no olvides eso, porque después de darle su corazón a Dios, comenzó a oír palabras, una en particular que está en la Biblia, la palabra para siempre. Dime sobre ese momento. Sí, salí a correr un día y siempre digo que cuando corro lo hago por 3 metros y me siento y descanso y así no me excedo y estoy ahí adorando al Señor. Y soy un loco cuando adoro y pasó y me dio una palabra profética. Estoy afuera adorando al Señor. Y debes entender, durante los últimos 4 años tuve una época de transformación después de viajar 3 millones de kilómetros alrededor del mundo hablando a jóvenes, estudiantes y adultos. Dios comenzó a hacer una dramática transformación en mí proféticamente. Y estaba adorando al Señor una mañana, estaba en Dallas, y de pronto Él dijo, Pat, busca un remanente. Corrí de vuelta al hotel y saqué mi computadora solo porque oí la palabra remanente, pero no la entendía. Sé que solía colocar alfombras en la preparatoria y universidad, y me decían, tira los remanentes, porque los remanentes son pedazos que no encajan. Y busqué la palabra remanente en el diccionario y significa lo que sobra. Significa un harapo. Y dije, bien, Señor, ¿estás hablándome? Y Él dijo, hijo, voy a levantar un remanente que sacudirá a las naciones. Que en las horas más oscuras defienda la verdad. La palabra en hebreo y en griego literalmente significa lo que queda después de que un grupo ha sido destruido o un grupo ha seguido la apostasía. Vivimos en tiempos donde las personas persiguen una falsa gracia. Las personas distorsionan la Biblia porque creen que la cultura puede cambiar la palabra. Romanos 11, verso 5, empecé a estudiar el verso. Romanos 11, verso 5, también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por la gracia. En toda la palabra de Dios habla de los remanentes, de principio a fin. Los remanentes son aquellos, y el Señor me habló de esto y dijo, Pat, por años le dijiste a una generación cómo vivir, ahora diles quiénes son, porque la identidad rompe maldiciones. Y cuando le digas a una generación, son el remanente, son los elegidos, no son un error ni un accidente, son un trapo en la mano de Dios para limpiar el desorden, son los que se levantarán y guiarán la revolución. Y luego, después Dios me habló de que me daría un sueño esa noche.
acostado en la cama. Tengo un desorden de sueño llamado revelación. Y ¿Orarías para que yo obtenga eso? porque tengo sueños locos y luego otras veces tengo unos raros, pero estaba en la cama. Y lo siguiente que supe es que me transporté y estaba sentado en un viejo... Creo que tú estuviste ahí. Estoy en un restaurante viejo, como un paradero o una cafetería. Y hay líderes de Norteamérica y hay una radio gigante frente a mí. Y estoy medio dormido. Y en el sueño cambio la frecuencia a esos viejos radios que se encienden. Y cada vez que lo hago, lo cambio. Avivamiento de Dios en la ciudad de Nueva York y el remanente clama. Lo cambio de nuevo. Y lo recuerdo porque Reinhard Bonnke, quien es un padre en mi vida, estaba sentado ahí en el sueño. Y lo cambio y todos nos reímos y lloramos. Avivamiento en Nashville, avivamiento en Charlotte, el remanente se levanta, avivamiento en Seattle, avivamiento en Miami, avivamiento en Birmingham. Despierto. Me siento en la cama y veo el reloj. Era medianoche. Solo dormí por 30 minutos. Mi hermosa esposa Karen me ve y dice: Dios está en el cuarto. ¿Qué sucede? La veo y le digo: Dios no ha terminado con Norteamérica. Habrá un despertar. Ya viene. Y corrí arriba. Y verás, muchas veces en la noche, solo para ayudarme a calmarme, para dormir, encendía la televisión. Pero sabes, las noticias son tan horribles estos días. Ya no quiero verlas más. Lo que describe son el tipo de noticias de las que sí quiero saber. Es como si los estadios se llenaran. Bueno, el señor me habló, brinqué, subí corriendo a mi oficina, le escribí a Reinhard Bonnke tarde en la noche y él me contestó y su email decía: lo sé, es más, gracias. Y como él dijo, Pat, Dios me lo mostró también. Pero la razón por la que digo esto es porque sí vivimos en tiempos oscuros. Vivimos en un tiempo donde la verdad es considerada odio. Vivimos en tiempo donde los que quieren encontrar al Espíritu Santo, Dios los llama habitantes de cuevas. Dios llama a los habitantes de cuevas, los que se han sentado a esperar por los encuentros. Y el Señor comenzó a decirme que remanentes son aquellos que tendrán encuentros secretos, esos que serán despojados de toda su basura, esos que entiendan que Él profetiza sobre ellos, Él canta sobre ellos. Y los remanentes son los que, y lo he visto en servicios, es loco, justo a la mitad del mensaje, miles vienen corriendo al altar. Y el altar es una plataforma de madera, piedra o acero en el cual algo se trae para que muera. Y la única razón para que las iglesias no tengan llamados al altar es porque en algún momento creen que Jesús vino con una pluma y no una espada, pero él dijo: separaré las ovejas de las cabras y las cabras comerán todo. Nunca das la espalda a una cabra. Pero Dios dice: busco a esos que se levantarán, que han sido heridos, cuyas cicatrices en la tierra son testimonios en el cielo. De hecho, las cicatrices son prueba de lo que has logrado. Las cicatrices prueban que comenzaste a sanar y Dios va a levantar a los que cuando de pronto el mundo vea, veremos a gente de 11, 12 y 90 años predicando en esas plataformas. Bien, quiero que me pintes una imagen de los siguientes 2 años, de lo que estos remanentes van a hacer dentro de los siguientes 2 años. Plasma una imagen. Yo creo 3 cosas. Habrá un avivamiento y siempre pensamos que será en una gran iglesia, la mega iglesia. No es así. Eso no es remanente. El remanente es un pequeño grupo. Son las iglesias de 30 o 40 que saben cómo clamar y tener visitaciones angelicales. Ya no se trata de la mega iglesia, no se trata de lo diluido. Son los que mastican la palabra. 3 cosas pasarán. Veremos movimientos de Dios en ciudades que surgen donde las personas claman. Número 2, será muy peligroso ser cristiano en los siguientes 2 años. Porque si hablas contra el asesinato de los fetos, si hablas de la pureza del matrimonio, Mateo 19, debes entender que la sociedad ya no quiere oír lo que tenemos que hablar. Y tal como Israel está bajo ataque, tal como Rusia y Siria unen fuerzas, Israel se siente solo. Honestamente, creo que el Señor me dio una visión de esto. Estos tanques llenarán las calles de Norteamérica y creo que en los siguientes 2 años veremos una caída de la economía, pero el remanente se levantará. Oye, todos quieren avivamiento, pero no quieren pagar el precio. El avivamiento sucede cuando Dios se cansa de ser mal representado. Él se presenta. Yo creo que oíste, de acuerdo con mis notas, tuviste 34 proclamaciones del cielo. Sí. Y quiero que proclames esto sobre el remanente cuando volvamos. No te vayas. Ya volvemos a su programa. Y cuando hablas sobre amor, algo pasa. Tú no sabías qué pasaría. Dime sobre la primera vez que las personas se cortaban. Personas que se cortan solas, porque es el único dolor en su vida que pueden controlar.
Dime qué pasó a los que se cortan en esa reunión cuando compartía sobre el amor. Hace 4 años compartí un mensaje llamado ¿Por qué Dios está molesto conmigo? El concepto es no está molesto contigo, está enamorado de ti. Y el Señor me habló, reescribe mi currículum para una generación. Y estoy en un gran festival en California. Mi hijo está conmigo. Y de pronto estoy ahí predicando y hay miles y miles y termino de hablar y Dios se mueve. Las personas sanaron, fueron salvadas radicalmente. Verás, la Biblia dice en Juan 14, verso 18, no los dejaré huérfanos y dice volveré a ustedes. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que no tenemos espíritu de esclavitud, sino que recibimos el espíritu de hijo o hija por el cual podemos clamar papi o Jesús. Hay una razón por la que comparto esto, es porque al compartir por qué Dios está molesto conmigo, es sobre personas que piensan que la razón por la que está molesto es porque no lo entienden como padre, debido a que ven a su padre terrenal y están heridos. Pero de pronto mi hijo viene por mí, estoy en el tráiler y había terminado de hablar, viajé toda la noche hasta Monterrey. Y mi hijo viene y dice, papá, debes venir afuera. Le digo, Nate, yo voy a ir al hotel a descansar, tengo que hablar de nuevo en la noche. Él dijo, papá, ven afuera. Y salí y había una línea de chicos con sus pastores de jóvenes y me mostraban sus brazos así, fue una locura. Dije, ¿qué, Nate? Él dijo, papá, ellos se cortan. Y a la mitad de tu sermón, sus cicatrices desaparecieron. Descubrí que Dios habla cuando estás más cansado, porque es cuando prueba que lo hizo Él. Y comenzó a pasar una y otra vez. Pastores de jóvenes llorando. La encontré cortándose esta mañana y aún hay sangre ahí, pero no hay cicatriz. Y es la primera vez que pasó. Y se manifestó una y otra vez después de eso. Una cicatriz es prueba del 80% de sanación. Cuando tienes una, estás 80% sanado. Pero el Señor me habló y dijo, hijo, cuando entro en alguien con amor, no solo puedo sanar el interior, transformo el exterior. Y en noviembre... El pasado noviembre, hablando frente a miles en Indianápolis, al terminar de hablar, Dios se mueve poderosamente. Fui para atrás y esta hermosa niña de cabello rubio y corrió hacia mí me dijo, ¿puedo hablar contigo? Ella tenía 16 años, dije seguro. Y ella dijo, tú no lo entiendes. Dijo, fui violada por mi padre, violada por mi padrastro y violada por mi novio. Y yo solo la veía. Y ella dijo, pero cuando estabas predicando, quité todas las curitas y mis cicatrices desaparecieron. Ella dijo, Dios me sanó. Y lo que creo con todo el corazón es que el enemigo hace todo para poder destruir a una generación. 25% mueren por aborto. El resto está confundido, porque la cultura miente a esa generación. Por la cultura, las palabras, las experiencias, y pueden remoldear su identidad y robar la identidad de Dios en ellos, y luego comienza a manipularlos para cortarlos y destruir sus cuerpos. Pero lo que veo en el corazón del Padre es que Él llama... En algunos servicios les pido que dancen con el Señor. Niñitas danzan con Dios. Y jóvenes, porque tenemos un 34% de esta generación que crecieron sin un padre. 72% en barrios bajos. Cuando decimos adoren al Padre Celestial, dicen, ¿qué es eso? Pero sí, el remanente, a quien Dios levanta, no importa dónde fueron criados. Lo que importa es quién los ha llamado. Y cómo los tomará, y moldeará, y formará. Y yo creo en Dios porque... Puedes comenzar ahora. Bien. Proclama algunas de las afirmaciones que Dios te dijo que proclamaras sobre las personas ahora. El remanente consiste en los fracasados, huérfanos, los guerreros cuya herencia es del Salvador herido, y me dio estos 34, así que debo tener cuidado. El remanente sabe no parar cuando quieran, porque Jesús no lo hizo. El remanente entiende que tiene el poder y la autoridad de cambiar la cultura, y la cultura no los controla. ¿Quién es remanente? Los que Dios está levantando. Tú eres remanente si estás viendo esto. Tienes que entender que no eres un accidente, no eres inútil, eres alguien a quien Dios ha elegido. El remanente entiende que no necesita el escenario, necesita un lugar donde encontrarse con el Salvador. Eres el remanente, eres el elegido. Dios dice, te levantaré ahora. Mientras ves esto, oh, siento su gloria ahora, porque sus manos están sobre ti. Todo lo que has pasado, con lo que el enemigo trató de matarte, pero Dios dice, voy a tomar lo que es del enemigo. Romanos 8:28, lo usaré para mi bien, con propósito. Propósito significa creado para mostrar en público, y Dios quiere que sepa que todo fue diseñado para levantarte. En realidad lo permitió para que tuvieras un testimonio. Podrás levantarte y decir, enemigo, no me atrapaste. ¿Quién es remanente? Remanentes son los que simplemente no se vencen. Los remanentes son los que se levantan. Las 34 proclamaciones que Dios me dio, Él dijo, diles, el remanente son los hambrientos y sedientos de justicia, porque entienden que serán saciados. Eso es remanente. Y la pregunta que tengo para ti, ahora mismo, si quieres ser remanente, número 1, debes creer que Jesús murió por tus pecados y proclamar con la boca que es tu Señor. Así es. Número 2, tú debes pedir. Todos aquellos que pidan
Todos los que pidan, recibirán. Quiero que hagas exactamente lo que hiciste cuando joven. Clamar. Tú te inclinaste clamando a Dios. Así al terminar el show no terminará para ti. Quiero que te inclines y quiero que clames y digas: Dios, quiero que mi vida cuente. Dios, quiero ser el remanente. Dios, debo conocerte. Dios, estoy desesperado por ti. Dios, tengo hambre de ti. Dios, te necesito. Dios, tú eres el único que cuenta. Dios, no soy vacío. Dios, no soy vacío. Dios, no soy vacío. En el ministerio varios años, haciendo ministerio juvenil, sí, de pastores asociados, y sentimos que Dios inspiró algo dentro de nosotros para movernos, a hacer más, por así decirlo, en el ministerio. Y por alguna serie de circunstancias y eventos, el pastor fundador de la iglesia a la que fuimos en Phoenix renunció y nos llamó a mi esposo y a mí para ir y ser parte de eso. Y fue un momento en verdad ordenado por Dios. Sabemos eso ahora más que en ese tiempo, pero Dios nos preparaba para algo muy poderoso. Nos llevó varios años darnos cuenta de todo el alcance de la historia, pero en realidad nos preparaba para algo. Fue un jalón y un llamado de Dios a movernos frente al ministerio, y así llegamos a Phoenix. Tuve un momento que fue decisivo y excepcional en mi vida espiritualmente, y acababa de leer el libro de Tommy Tenney, En la búsqueda de Dios, y fue justo después de eso que estaba totalmente sola en el santuario de la iglesia y estaba en el altar en cierto lugar. Nunca olvidaré ese lugar. Y yo solo buscaba y clamaba a Dios. Tenía muy fresco en mi espíritu lo que había leído en el libro de cómo puedes acercarte a Dios y obtener más de Dios, y el no conformarte en tu vida. Y en ese momento en el altar, el Espíritu Santo solo llegó y me marcó, y obviamente es muy difícil articularlo, pero fue una sensación sobrecogedora de la presencia de Dios. Y supe que Él me tocó. Fui tocada muchas veces en mi vida antes de esa. Crecí en la iglesia, pero sabía que ese era un momento decisivo, y los momentos decisivos son un impulso en la vida y en el ministerio. Y mientras me senté en el altar, dejando que el Espíritu Santo me tocara y me ministrara, obviamente tuve que levantarme en un punto. Pero lo que me gusta decir es: puedes dejar ese lugar, pero ese lugar irá contigo. Ese momento decisivo va contigo. Y recuerdo tener momentos de llanto y momentos de estar sobrecogida por la presencia de Dios. Cuando estás en su presencia y te marca así y sales de ahí, todo es diferente. Todo se ve diferente y parece diferente y suena diferente. Y fue un momento parteaguas para mí personalmente. Y ahora sé lo que Dios obraba en mí, pero en ese momento no entendía el alcance de eso. Pero Dios estaba dando impulso a algo dentro de mí para que tuviera más de Él. Los primeros años no estuvieron mal, sí, de ahí, pero después de 5 o más años comenzamos a experimentar una presión real del enemigo. Comenzamos a caminar a través de una lucha espiritual, luchas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, ataques físicos. Mi esposo experimentó un accidente muy traumático en motocicleta que lo hirió, y ataques mentales y ¿No era la imagen que creaste en tu imaginación de cómo pasaría todo eso? Para nada. Y cuando estás en esos momentos no te das cuenta que el dolor no es por el momento en el que estás. El dolor es sobre el potencial al que Dios intenta moverte. Y no intento decir que Dios causa todo eso. Lo que digo es que aprendemos que es para esos momentos, para lo que Dios nos prepara. Lo que no pudimos ver en ese momento a través de la guerra espiritual y lo que parecía solo un sinfín de ataques directos era que Dios nos preparaba para usar un manto de avivamiento. Pero era casi
como si algo te empujara para que te rindieras, pero funcionó al revés para ti. Sí. Dime sobre el hambre de Dios. Me gustan esas palabras. Sí, éramos empujados para rendirnos y llegó un punto en el que casi. Pero había personas asombrosas que comenzaron a hablar en nuestra vida para guiarnos y animarnos hacia nuestro destino y propósito. Y creo firmemente que en esos años se puso en nosotros un clamor y un hambre y una desesperación para no conformarnos por menos de lo que Dios nos ofrece personalmente y, por supuesto, en los miembros de la congregación. Y era una desesperación que nacía dentro de nosotros por más de Dios y ver el avance del avivamiento. ¿Qué le dirías a las personas viendo esto ahora que pasan por el desierto como tú lo pasaste? La desesperación que pasaste hasta casi rendirte. Diles lo que les espera a la vuelta de la esquina. ¿Sabes qué les diría, Sid? Lo que les diré hoy es no renuncies. No renuncies, sigue insistiendo. Como dije hace un momento, tu dolor no es por el momento en el que estás ahora. Es por el propósito al que Dios intenta moverte y sigue cruzando esas puertas críticas, sigue moviéndote en su grandeza, lee la palabra, entra en la presencia de Dios, hay esperanza en su presencia y podrás lograrlo, solo no te rindas porque Dios siempre tiene un futuro brillante delante de ti. Y digo, no renuncies y no renunciamos y estamos muy, muy agradecidos de no haberlo hecho. Y el Espíritu Santo te dijo algo que no esperabas. Decías, Dios, ¿dónde estás? Y el Espíritu Santo dijo, ¿dónde estás tú? Sí. Eras responsable por el avivamiento. Sí, el Espíritu Santo me dijo eso, Sid, cuando estaba en el altar en un servicio de la campaña, al principio del avivamiento, y dijo, tú eres responsable por el avivamiento. Tomé eso personal, pero también lo tomé por los miembros de la congregación. Pues entendí que tú estás a cargo de esto. Tú debes... sin falta de respeto, pero tú debes manejar esto, debes cargar con esto, debes manejar esto, debes literalmente soportar todo por eso. Eres responsable de esto. Y cuando eres responsable de algo es muy en serio y lo tomé muy en serio y lo que no entendí en ese momento en particular fue que pues se extendería por los años que lleva esto, en que literalmente hemos soportado todo para sostener el avivamiento. Pero es tal el gozo y es muy reconfortante ver el cambio en las vidas y la presencia de Dios manifestarse. Una cosa para la que Dios te eligió fue para preparar el camino, por así decirlo. Las declaraciones en el 2015. Sí. Sí, y tuvimos muchas declaraciones por los últimos 6 años, 2 muy significativas. Sid, fueron justo antes de que el avivamiento surgiera. Hicimos lo que llamo una declaración desesperada. Y si le damos a Dios una declaración desesperada, le damos algo con qué trabajar. ¿Pero qué es una declaración? Una declaración es un decreto para ver algo establecido, como la palabra lo dice. Entonces, la primera declaración que tuvimos fue que este día pelearemos por el manto que Dios nos asignó. El avivamiento es nuestra herencia. El avivamiento es... Él prometió que derramaría su espíritu sobre nosotros. Él prometió que su espíritu es para nosotros y nuestros hijos y los hijos de estos. Es nuestra herencia. Y la declaración fue, pelearemos por el manto que Dios nos asignó. Fuimos preparados para tener movimiento continuo de Dios. Esa fue la primera declaración. La segunda declaración, que llegó un poco después de que el avivamiento surgió, fue no nos conformaremos. No nos conformaremos y llevamos esto, lo llamo a nuestra canción de pelea, lo llamo el grito de guerra. No nos conformaremos por nada menor que la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida y hogares, la atmósfera de la iglesia. No nos conformaremos por nada menor que su gloria. No nos conformaremos por nada menor a su poder, a su plenitud, a todo. Jesús pagó el precio para que podamos experimentar todo lo que tiene para nosotros. Y ya sea nos llegue como congregación o en la atmósfera de nuestra casa, hicimos el decreto, no nos conformaremos. Y basado en esos decretos, Dios se presentó en grande. Sí. Dime sobre eso. Sí, Dios se presentó en grande. Inicialmente, el surgimiento del avivamiento o la erupción del avivamiento fue en agosto del 2015. En realidad fue en una conferencia de jóvenes y adultos jóvenes y es muy emocionante. Ahora, también había otros adultos
pero principalmente adultos jóvenes. El poder de Dios era tan fuerte. Los altares se llenaron de pared a pared, personas aclamando a Dios, tocando a Dios y Dios tocándolos a ellos. Y fue una atmósfera explosiva en agosto en Phoenix, Arizona. El aire acondicionado se descompuso en lo natural y estaba extremadamente caliente en el edificio, pero también el fuego de Dios estaba ahí dentro y nos consumía a todos. Y nos abrumó a tal nivel que decidimos continuar con estas reuniones y aquí estamos 6 años después. Y me dijeron, nunca he estado en tu congregación, pero me dijeron que cuando entras ahí hay una explosión inmediata de la presencia de Dios, la gloria de Dios. En realidad esa es nuestra petición, que cuando las personas entren a nuestra iglesia, cuando dejen nuestra iglesia, dirán, Dios estaba en ese lugar, el Espíritu Santo estaba en ese lugar hoy. Y no que la pastora Kim predicó o tal o aquel o que esta canción o ese cantante, sino el Espíritu Santo está presente. Ahora, llevas en este movimiento de Dios por casi 6 años y tú lo has administrado y piensas que durará hasta que Jesús regrese. Sin embargo, las personas cuando entran en la presencia de Dios, las cosas pasan. Por ejemplo, ¿qué les pasa a los homosexuales? Sí, hemos visto un número de homosexuales y lesbianas venir y ser invitados a las reuniones y ser tocados por el poder de Dios y dar su vida a Jesús y rendir su corazón al Señor y dar un giro total en sus estilos de vida. Algunos están casados con hijos ahora, son parejas de esposo y esposa, casados con hijos hoy. Sirven en la iglesia, sirven como ujieres y trabajan en medios y cosas así. Y ha sido maravilloso ver esos momentos transformadores en los altares. Y muchos prisioneros van a tu iglesia, prisioneros endurecidos. ¿Qué pasa cuando un prisionero endurecido entra en la gloria y la presencia y bondad de Dios manifestadas? ¿Sabes qué hemos visto? Sí, hemos visto que los radicales que eran en el mundo se volvieron así de radicales por Jesús. Y bueno, es un estímulo absoluto, es un gozo verlos adorar y alabar. Son desinhibidos, son radicales al máximo por Jesús. Y la enfermedad debe irse cuando alguien entra en tu iglesia. Dime sobre aquella persona en silla de ruedas. Sí, tuvimos a un joven que se levantó de una silla de ruedas. Su cuerpo fue atacado con una infección que atacó todos sus órganos. Fue inducido a un coma. Él salió de eso debido a una gran intercesión de oraciones. Él asistió a una de las reuniones durante los últimos años. A la hora del altar, impusimos las manos en él, se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar, y hoy sirve en nuestra congregación en el ministerio audiovisual. Pero hay algo que no se puede fingir, algo que me emociona en verdad. Es lo que pasa cuando los niños y jóvenes adolescentes entran en la gloria. ¿Puedes imaginar si tú de niño, si tú de joven adolescente hubieras vivido en una congregación llena de la presencia manifestada de Dios? ¿Qué sucede con los niños? Los niños son salvados, han sido bautizados en el Espíritu Santo, se les enseña a ser intercesores, han sido educados en el entendimiento de cómo predicar la palabra de Dios, cómo enseñar la palabra de Dios, cómo imponer manos para la sanidad y para la impartición. Crecen a pasos agigantados en fe. Y bueno, una cosa que dices, ellos conocen todo sobre cómo encontrar el lugar secreto para oír a Dios. Sí. Así es, sí. Y doy crédito a los líderes de los niños por enseñarles eso, pues son muy consistentes al presentar e impartir la cultura y atmósfera del avivamiento en el corazón de los niños. Y el lugar principal donde se da esto es el lugar secreto. Y a los niños y adolescentes y adultos jóvenes se les enseña a cultivar profundamente su tiempo personal con el Señor. Y los padres lo hacen en sus casas y tienen oración y avivamiento en sus casas y
cambian la atmósfera en sus casas, ven sanidad y a sus hijos orando y acostados en el suelo bajo el poder del Espíritu en casa. Hablo de sus casas. ¡Ah, qué diferencia! Porque el adolescente promedio lo último que hacen es adorar a Dios en la sala, en el suelo con sus rostros inclinados. ¿Quién dice que no tienes que tolerar un día árido en tu vida? No tienes que tolerarlo, no más. Volveremos. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Ahora la pastora Kim Owens dice, no más días áridos. Comenta eso. Sí, yo pienso, Sid, que se puede vivir en un día fresco del Espíritu Santo todos los días de la vida. Podemos vivir en avivamiento, en la presencia sustancial y el poder de Dios que resulta en una transformación interior. No tenemos que tolerar temporadas áridas, no tenemos que tolerar momentos áridos e infertilidad en la vida. Y bueno, la historia en las Escrituras que me viene a la mente es cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo, dame agua. Y luego él continuó durante la historia y él dijo, si bebes del agua que te doy, jamás volverás a tener sed. Solo piensa en eso, jamás tendrás sed. No tenemos que tolerar las temporadas áridas y la sequía de la religión, o sentir que estamos lejos del Señor. Y también me recuerda a Isaías 44 y las dos mujeres ancianas del avivamiento de Hébridas que clamaban a Dios para que tocara su región y ciudad. Y Él les dijo, derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y ellas solo oraban esa oración al Señor. Señor, dijiste y tú prometiste, y Dios trajo un derramamiento justo en Hébridas. Dios puede hacerlo hoy por nosotros. No tenemos que vivir en sequía en nuestro caminar espiritual con el Señor, así que animo a todos hoy a clamar a Dios. Clamen a Dios, clamen a Jesús por esa agua viva. Nunca tendrás sed de nuevo. Ten avivamiento en tu casa justo ahora. Ten avivamiento con tu familia. Jesús es fiel para verte donde estás. ¿Te consideras a ti misma una porrista del Espíritu Santo, Sí. de su gloria? Sí. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, solo vuelvo a lo que dije antes de nuestra declaración de no conformarnos. No nos conformaremos con nada menor. Queremos la gloria y todo lo que debamos hacer para provocar o persuadir o cultivar, para contender, para conseguir la gloria y mantener la gloria. Eso haremos. Es insistir en oración, es insistir en ayuno, es insistir en el espíritu y la búsqueda espiritual. Es hacer las cosas que sabemos hacer y solo saber que el Señor es fiel para derramar su espíritu. Pero sí, soy una porrista de su gloria. No nos conformaremos por nada menor a la gloria del Señor. Muy bien. Hay personas viendo que no pueden ir a tu iglesia, ni siquiera viven en Así Arizona. Y Sí. ellos quieren tener la misma gloria en su casa para ellos, para sus esposos, Sí. sus hijos. Sí. ¿Se puede? Absolutamente, absolutamente. Es un llamado simple. Es un llamado simple, clamar al Señor. Dios, quiero más. Dios, quiero más. Es lo que hice cuando Dios me marcó hace tantos años. Debe haber más. Dios, quiero más. Quiero más de ti, quiero más de tu presencia, quiero que te manifiestes. Quiero que te manifiestes. Hoy muchas de las vidas espirituales sí se han vuelto muy robóticas, se han vuelto muy predecibles. Pero Dios tiene esferas de gloria y esferas de revelación, esferas de su esencia que quiere abrir para nosotros y derramarla en nuestra vida, pero debemos clamar por ella. Y solo digo, sigue buscando a Dios. Sé intencional con tu búsqueda espiritual. No te rindas, no retrocedas y Dios abrirá los cielos. Los cielos se abrirán por un largo tiempo. En nuestra área no pensamos que los cielos se abrirían, pero se abrieron. Se abrirán en todas las regiones, se abrirán sobre tu vida personal y tu casa. Yo quiero que luches en un minuto por aquellos que nos ven. Amén.
para que tengan hambre de Dios. Amén. Lucha para que quieran lo que reciben las personas que visitan tu iglesia. Amén. La presencia de Dios que está en esta mujer justo ahora. Si estuviera disponible, Sí. la querrás. Sí. Pero antes di una oración rápida conmigo, pero que contará para la eternidad. En voz alta. Querido Dios, repite después de mí. Querido Dios, soy un pecador y lo siento. Creo, Jesús, que moriste por mí, por mis pecados. Y mis pecados se eliminaron. Este es el primer día del resto de mi vida, mi nuevo comienzo. Y ahora que estoy limpio, Jesús vive dentro de mí. Te hago mi Salvador y Señor. Amén. Kim ora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por los que nos ven hoy. Espíritu Santo, oro para que entres en su atmósfera justo ahora. Gloria de Dios, deja que tu luz entre a su atmósfera. Cámbiala ahora, Señor, te pido, para que sientan la potente presencia del Espíritu Santo a su alrededor. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que los toques en su espíritu, Señor. Pon un hambre y la desesperación para que superen, Señor, su último nivel de encuentro contigo, para que superen su última experiencia contigo en una atmósfera mayor de gloria. Dios, te pido que cambies la atmósfera ahora, Señor Dios. Pon esa semilla en ellos ahora, Dios, para que no se conformen y tampoco se rindan, oh Señor, hasta que se muevan en, Señor, hasta que se muevan en, Señor, hasta que se muevan en